Hoy queremos compartirles una conversación que tuvimos súper nutrida, honesta, abierta con Camila Serna, la autora de Yo debería ser flaca. Empezamos contestando dos preguntas y son: ¿por qué peleamos con la comida? Y cómo influye el entorno en esta relación que tenemos con la comida. Antes de entrar a la charla, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle activación a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Acabas de entrar. Hola, buenos días, Camila. Hola, ¿cómo estás, Olga? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar acá. No, qué delicia estar acá hablando contigo sobre estos temas tan importantes. Qué Sí, chévere. muchas gracias. Bueno, yo entonces ahora sí, oficialmente, hola Caro, gracias por seguir conectándose todos. Eh, Hola Janet desde Colombia, muchas gracias. Buenos días, Estelita. Bueno, entonces les voy a contar yo un poquito y después también vamos a darle la oportunidad a Camila que ella nos cuente. Eh, por cosas de la vida que yo creo que no son coincidencias, Camila y yo nos conocimos. Camila es la autora de un libro que se llama Yo quisiera ser flaca. Y muchas personas me habían hablado del libro y tenía muchos deseos de leerlo. Y después, como les decía, por cosas que siento que no son coincidencias, terminamos conversando y ahí fue cuando decidimos que queríamos hacer este live juntas para compartir muchas cosas con ustedes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la relación que tenemos con la comida y de la relación que tenemos con el cuerpo. Hoy tal vez el énfasis va a estar puesto un poquito más, aunque son cosas que se mezclan mucho, en la relación que tenemos con la comida, es decir, cuando hay ansiedad, cuando hay estrés, cuando hay temas fuertes alrededor del qué comer, a qué horas comer, cómo comer, qué cantidad de cosas comer. Y la motivación viene, creo que por temas profesionales, pero también por temas personales. Como les digo yo ahorita, le doy el paso a Camila para que ella les cuente. Pero las dos somos personas que nos hemos dedicado a trabajar el tema desde el punto de vista profesional, pero que también nos ha tocado personalmente. Yo por mi parte les cuento un poquito. Yo soy psicóloga, soy coach en nutrición holística, pero también tuve una bulimia que duró 15 años. Empezó más o menos cuando tenía 15 años y digamos que ya pude decir que estaba al otro lado, aunque hay temas que uno sigue trabajando toda la vida, hay cosas que todavía trabajo con eso, pero Ujú. digamos que la parte importante y significativa, sobre todo de los síntomas fuertes de la vomitada y los atracones, digamos que cesa ya de una manera muy significativa, o paró pues, porque ya digamos que no he vuelto a hacer atracones ni vomitar, ya después les contaremos más detalles de qué es lo que uno sigue trabajando, pero eso para cuando tengo más o menos 30, 31 años. Hoy en día tengo 40 años, entonces fueron muchos, muchos años como lidiando con esto, yendo a mucha terapia, a muchos psiquiatras, psicólogos, médicos, de todo. Pues yo digo que hasta indio chamánico. Entonces, aunque no es el tema al que exclusivamente me dedico, digamos que ustedes, quienes nos conocen y quienes nos conocen en Juno Health and Wellness, trabajamos más como un concepto de salud integral en donde apoyamos personas que tienen temas de salud tanto física como emocional y como que exploramos todo lo que tiene que ver con cuerpo, mente y alma. Y desde esa misma perspectiva es que acompaño personas que tienen relaciones tensas con la comida, trabajando no solo lo puramente cognitivo, pero también temas energéticos, espirituales y pues el tema de alimentación. Y Camila, sí voy a dejar que tú nos cuentes, eh, pues, qué haces, por qué llegaste a este tema, qué inspiró el libro, cuándo lo escribiste, cuéntanos todo. Ok, bueno, yo soy coach, trabajo con mujeres que tienen esta relación tensa que tú describes con la comida, que se sienten no a gusto en su cuerpo. Eh, de mi experiencia con ellas y también de mi propia experiencia, porque yo no fui diagnosticada, pero sí tenía una manera de comer muy desordenada y caótica que si hubiera sido diagnosticada me hubieran dicho que tenía un desorden por atracones. Y de pasar por ahí, de sanarlo y después de meterme en el tema del coaching y comenzar a hablar con mujeres, comienzo a recopilar un montón de información y de experiencia que me llevan a escribir el libro, que es el que estabas diciendo, que se llama Yo debería ser flaca, que es para Colombia tal vez una mirada no convencional
al tema de cómo relacionarse con el cuerpo y con la comida de una manera sana, más intuitiva, que no tiene nada que ver con la restricción. Eh, y además muy puntualmente explico, digamos, las consecuencias de la restricción que no se conocen, porque hacer dieta estuvo muy de moda, ahora pues todavía, aunque no se le llaman dietas, tiene otros nombres, eh, otras corrientes más hacia la salud, pero también es un lenguaje un poco peligroso para seguir hablando de restricción. Pero he venido aprendiendo todos estos temas y nada, trabajando con mujeres y me encanta lo que hago, me parece muy relevante. Nos toca a casi todas este tema de distintas maneras y en distintos grados, pero está por todos lados. Ujú. Sí. Digamos que hoy tenemos preparadas 4 preguntas puntuales y ya les voy a decir cuáles son. Sin embargo, me gustaría que nos contaras un poquito más de por qué escogiste el título que escogiste para el libro, porque a mí me encanta y creo que es una frase con la que todo el mundo, pues las mujeres nos identificamos un montón y siento que triste y todavía me toca a veces, Dios mío, es como que, uy, me tiembla la voz cuando hablo de estos temas, pero es como todavía es como que se para uno por la mañana y ha sanado muchas cosas, pero sigue esa cosita de, uy, se me quitará este kilito. Sí, Es te un, es un entiendo, tema total. pesado, Dios mío, fuerte. Es pesado porque está en todos lados, está Ujú, súper normalizado en el entorno, ¿no? ujú, ujú, Son cosas que uno absorbe. ujú, Lo digo para que no nos echemos toda la culpa. ujú, Es importante saber el rol del entorno y es una de las preguntas que vamos a tocar hoy. ujú, El título del libro realmente lo escogió mi editora. Es una frase que está dentro del libro. ujú, Eh, en uno de los capítulos estoy diciendo como, hablando del yo debería ser flaca, y esa frase a mi editora le encantó, y no sabíamos, es una frase fuerte, de hecho hay gente que no le gusta, hay gente que me dice, me hubiera encantado que tu libro se llamara de otra manera, me parece demasiado duro precisamente por lo que tú dices, ujú, porque es algo que todas tenemos, es muy expuesto, pero al mismo tiempo es muy guardado. ujú, Ese deber ser, de yo quiero ser flaca y todo lo que movilizo en mi vida, en tiempo, recursos, dinero para lograrlo y no lo logro. Esa gran frustración que está en todos lados, pero también es muy íntimo y muy, pues es un dolor, ¿no? ujú, Es un dolor que tenemos y ujú, se escogió finalmente porque llega a la pepa de por qué no generalizo, no a todas, no es un tema de buscar flacura para todas las mujeres que pelean con la comida, pero sí es muy recurrente. Y además, porque yo dentro del libro también toco muchos temas del entorno, ujú, de lo disfuncional del entorno y cómo todos participamos, a veces hasta con buenas intenciones, pero participamos. ujú, Entonces quería visibilizar todo este tipo de cosas y sí, la verdad es que el libro a veces es incómodo y comenzando por el título también. ujú, Es bastante incómodo, pero es importante incomodarnos un poco en este tema, porque si no lo hacemos, ujú, realmente vamos a seguir en automático haciendo cosas que nos ujú, hacen daño ujú, simplemente porque es el status quo. ujú, ujú, ujú. Total. Bueno, entonces les contamos. Hoy, ¿qué habíamos pensado? Cuando Camila y yo conversamos, Camila me propuso 4 preguntas que me parecieron súper y son las siguientes. Primero es ¿por qué peleamos con la comida? Segundo, ¿cuál es el rol que el entorno tiene en nuestra relación con la comida? Tercero, ¿qué tipo de estrategias de resiliencia podemos construir o desarrollar para ayudarnos en este proceso? Y cuarto, ¿qué es comer intuitivamente? ¿Cómo me acerco a comer de esta manera si he peleado con la comida por mucho tiempo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque eso es una claridad que quiero tener acá también muy, 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 muy grande y es, hoy Camila y yo tenemos un tiempo muy breve para hablar de un tema que necesita contextualización, aunque hay generalidades y hay patrones que uno puede observar a través de la experiencia en la consulta, del proceso que uno mismo ha tenido, sigue siendo muy distinto para cada quien. Entonces, y si nos pusiéramos a tratar de describir detalles de muchas de las cosas que hemos visto, pues nos demoraríamos mucho. Entonces, sepan por favor que de alguna manera estamos haciendo un abordaje un poco general
pero también queremos darnos el chance como de poder desarrollarlo lo suficiente para que ustedes se puedan beneficiar de la mejor manera. Entonces, lo que acordamos es que vamos a ver cómo vamos en tiempo cuando ya hayamos terminado la segunda pregunta que queremos responder hoy. Y si vemos que se está yendo un poco largo, lo que vamos a hacer es que lo cortamos ahí para darles oportunidades de que hagan preguntas y nos vamos a volver a encontrar. Les prometemos un segundo encuentro para terminarlo, pero vamos a ir mirando en la medida en que se vaya desarrollando la transmisión. Entonces, si llegan a sentir que alguna pregunta que tenían o alguna inquietud con respecto al tema o piensan que algo no se planteó, no se preocupen que hoy es el primero y seguramente hablaremos de la oportunidad o la posibilidad de no solo hacer dos, sino de pronto un poco más, porque como les digo, y estoy segura que vas a estar de acuerdo con esto, Camila, es un tema que wow, da mucho para hablar. Sí, es tremendo, la verdad. Listo, porque es que además, y creo que eso va a ser una de las cosas que me parecieron súper ricas de hacerlo con Camila, y es que aunque sé que vamos a tener muchas cosas en común, particularmente creo que también por la experiencia que hemos tenido con esto a nivel personal, también se van a dar cuenta que seguramente van a haber cosas distintas, justamente no porque no estemos de acuerdo, aunque podríamos estar en desacuerdo en algo y eso también sería maravilloso, pero más por la amplitud y la complejidad del tema. Entonces, la verdad creo que esto va a ser muy rico para todos. Vamos a arrancar entonces. Primero, ¿por qué peleamos con la comida? Cuéntanos tú, Camila. Bueno, me parece importante en esta pregunta hacer una distinción o una aclaración, que este tema tiene grados, ¿no? Esto es un espectro en el cual las personas se ubican. Creería que muchísimas, o sea, no creo que esté cuantificado cuántas personas están en el espectro, pero creería que son muchísimas, sobre todo mujeres. Y a un extremo, si tenemos un desorden alimenticio, los desórdenes alimenticios son graves, necesitan ayuda profesional, especializada, tienen de todas las enfermedades mentales, tienen la tasa de mortalidad más alta. Entonces sí es un tema de cuidado y es un espectro. Entonces al final tenemos una persona que ya su pelea con la comida interfiere tanto que es diagnosticable y necesita un tratamiento. Bueno, es importante saberlo, pero personalmente yo no trabajo, digamos, bueno, a veces trabajo en conjunto con una psicóloga cuando haya un desorden. Usualmente me ubico más hacia el otro lado del espectro, donde hay una pelea, hay un sufrimiento, hay una manera de comer desorganizada y básicamente lo que se siente es un descontrol. ¿Por qué? Porque ya no estamos comiendo según los impulsos naturales, biológicos del hambre, sino estamos recibiendo señales de Aló. Aló, no. lo que sea. ¿Me Ya, oyes? por un momentito te fuiste, pero ya estás ahí otra vez. Ok, entonces sí, lo que estaba diciendo es que principalmente lo que está pasando en el espectro, ya siendo el final, lo más extremo es que cada vez comemos menos según las señales internas del cuerpo. Las mujeres con las que yo trabajo están en distintos lugares del espectro, pero en esta cultura tan orientada hacia las dietas, hacia que te digan cómo comer, por eso decimos que es tan amplio, porque la verdad es que no se me ocurre una persona, bueno, tal vez haya algunas que conozca, pero que coman realmente 100% según sus señales del hambre, porque todo el tiempo estamos recibiendo información de cómo deberíamos comer y eso nos confunde muchísimo, ¿no? Entonces, básicamente es como eso, ese descontrol que se siente, ese sufrimiento, por el hecho que ya no estás comiendo por tus señales internas del cuerpo, sino que todas tus decisiones con la comida están pasando por otros filtros. Y también le estás poniendo capas emocionales, pasas algo que es súper común, pasan como por filtros morales, de culpas, de vergüenzas, de no me comí lo que debía, y también dentro del espectro esta culpa también está, puede ser paralizante o puede ser como algo muy común que uno oye como, ay no, me comí lo que no, me comí no sé, un pedazo más de postre
y me latigo un ratico, pero ya. Pero hay otra gente que tiene una culpa paralizante, una vergüenza paralizante, que ya es otra cosa. Ujú, ujú. Absolutamente, eso que tú describes es, es que el tema de la relación con la comida tiene, como tú misma lo decías, como tantos niveles y eso que tú describes para mí es como son esas especificidades que tienen que ver del ya a la hora de comer. Ahora, ¿qué le agregaría yo? Y una vez más, hay tanto, pero no nos vamos a prolongar un montón, pero ¿qué le agregaría yo a por qué peleamos con la comida? Una de las cosas que para mí fue muy claro encontrar en mi propio proceso, que es algo, una de las cosas que trabajo y veo en la consulta, es que en principio hay que trabajar con la relación con la comida, entonces con las cosas que tú acabas de describir, de cuáles son las ideas que tengo, de por qué me estoy restringiendo, de toda la información que estoy recibiendo, de cómo estoy dejando de escuchar a mi cuerpo, pero después también hay que ir a un nivel un poco más profundo y es que yo no tengo en realidad un problema con la comida. Resulta es más bien que la comida se convirtió en mi manera de anestesiar algo muy doloroso. Entonces una cosa que yo Mm, siempre digo es que yo comparo muchísimo a las personas que tienen trastornos alimentarios, aquí ya para hablar del espectro, del extremo más fuerte del espectro, como tú lo decías, es para mí un bulímico, por ejemplo, como fue mi caso, y un alcohólico se parecen muchísimo en el sentido en que ese acto o de beber de manera desordenada, malsana, o de comer de manera desordenada, malsana, de tener atracones, es lo que de alguna manera llegó a mi primer alcance para sobrevivir. Así lo digo yo, lo pongo yo en términos de para mm, sobrevivir, porque hay algo muchísimo más profundo, más viejo o más incómodo para trabajar. Y es terriblemente paradójico porque es como tener una relación tan conflictiva con la comida es terriblemente doloroso, es muy desgastante, envejecedor porque te chupa toda la energía porque todos los días tenemos que comer, pero a sí. pesar del dolor que eso genera, en la gran mayoría de los casos lo que veo es que detrás hay algo que genera todavía más dolor, algo que no quiero ver, no quiero tocar porque si está pues esa olla, uff, a lo mejor eso va a estar mucho más pesado y entonces es como que prefiero seguir lidiando o no lidiando ni siquiera, sino aguantando este dolor, pero por lo menos es un dolor conocido. Un ejemplo, es bastante común ver que dentro de los casos de personas con trastornos alimentarios fuertes como la bulimia o como la anorexia, haya una historia fuerte o de alcoholismo en la familia o de abuso sexual o de algún tipo de maltrato. Ahora, cuando la cosa no es tan grave como un trastorno alimentario, siguen habiendo otras cosas como disparadores de estrés y es, sí, tengo que solucionar los detalles de cómo estoy comiendo y por qué estoy peleando con la comida, pero lo cierto es que lo que vino antes de eso es que cada vez que tengo que hablar en público o cada vez que vuelvo a pelear con mi esposo o cada vez que vuelvo y llego a mi trabajo en donde tengo un jefe abusivo, lo único que logro hacer y encontrar es llegar a mi casa y descargar, tener un outlet a través del comer. Entonces creo que eso también, digamos que está, ¿por qué peleo con la comida? Es por las cosas que describías, pero a veces es porque estoy tratando, no estoy peleando con la comida, estoy anestesiando algo que todavía no he querido, como no he querido traer y ponerlo aquí encima de la mesa. A veces la manera en cómo lo escribo es como una ropa sucia que tengo allá que no quiero lavar porque ¿para qué revolcar todo eso? Hay una anotación que quiero hacer ahí a lo que estás diciendo. Definitivamente la comida se usa para muchas cosas y es un regulador emocional efectivo, de hecho. Y muchas veces te salva la vida haber decidido eh, que la comida es ese refugio, porque si en un momento dado es lo único que tienes, pues es lo que tienes que hacer para sobrevivir. Que es importante conocer esta historia que uno tiene, aceptarla, perdonarla. Y también en el libro hago una mención importante que me gusta hacer sobre comer emocionalmente y es que también está en un espectro. Comer emocionalmente también se puede mirar como tú tienes que ver qué tanto es tu único recurso, porque si es tu único recurso para manejar tu emocionalidad, te vas a sentir fuera de control y la comida ya se volvió otra cosa. Pero hay unos grados de comer emocionalmente que no
que es normal. Ujú, Es normal y la gente lo demoniza mucho y ujú, siente que hizo, que no es correcto, que no es moral, que no es virtuoso, que es avergonzante. Y de hecho la comida se creó de manera tal que nos da mucho placer. ujú, Claro, porque no es opcional, ujú, hay que comer para sobrevivir. Entonces la comida sí es un regulador emocional efectivo que a veces podemos usar, pero lo que hay que hacer es tener el discernimiento para saber cómo lo estamos usando y si es nuestro único recurso, ujú, porque ujú, realmente la emocionalidad no se puede manejar solo con comida, ujú, aunque sí lo podemos hacer a veces, si yo como emocionalmente a veces, sé que lo estoy haciendo, no hay culpa después, no interfiere con mi vida y hasta lo disfruto. ujú, Y es 100% emocional y eso cabe dentro de comer ujú, intuitivamente, que ujú, lo vamos a mirar más adelante. ujú, ujú. Sí, absolutamente. La tercera cosa que yo diría que es por qué peleo con la comida o la respuesta a por qué peleo con la comida y es una, puede ser también, es, de pronto no estoy necesariamente peleando con la comida, pero estoy peleando con mi cuerpo. Pero por lo que tú acabas, por lo que tú empezaste diciendo y es, eh, yo tenía una manera, y esto estoy hablando en primera persona, pero también en general, una manera de comer. Y cuando empecé a sentir que me estaba subiendo un poco de peso y después empecé a recibir información de cómo bajar de peso, o cómo comer de una manera más holística, o cómo comer de una manera más sana, entonces empecé a confundirme al punto que trato de controlar sin escuchar el cuerpo qué es lo que me voy a comer, pero no porque tenga en realidad un issue, un problema con la comida, sino porque necesito controlar o cambiar de manera inmediata algo en mi cuerpo que me está incomodando. Y siento que la Sí, sí, primera sí. estrategia que me va a surtir efecto en principio es eso, es cambiar mi manera de comer. Entonces creo que ahí después toca hacer también esa pregunta y muchas veces el trabajo de no podemos empezar a hablar de cuál es la relación que tienes con la comida si no hemos hablado de cuál es la relación que tienes con el cuerpo y ahí me imagino que también vas a desarrollar un poco el tema cuando hablemos del entorno, porque entonces es porque nos estamos dando tanto palo de tener que volver a pesar lo que pesábamos cuando éramos tal edad o de que nos o de tener el cuerpo de bikini para el verano. Ahorita acá en España, como las estaciones sí están marcadas, es muy brutal la publicidad que hay con respecto a prepárate para tener otra vez tu cuerpo Claro. para poder ir a ponerte un vestido de baño a la playa en el verano. Sí. Antes de cerrar este tema, Olga, déjame decir una cosita sobre la restricción también, Ujú, porque a veces pasa que nuestra pelea con la comida no responde tanto al entorno ni a cómo yo debería verme, sino principalmente a un tema de hambre. Estamos tan acostumbradas a restringirnos, nos parece tan normal entrar a dietas, ujú, recibir menos energía de la que necesita el cuerpo ujú, para operar, ujú, que lo normal es que haya atracones después. ujú, El atracón es una respuesta natural, ujú, biológica del cuerpo ujú, ante el hambre de la restricción, de no ujú, recibir ujú, comida suficiente. ujú, Y la gente no lo entiende, es como, tengo estos atracones, yo quedé mal hecha, soy súper ujú, avergonzadas. No se dan cuenta que es un tema de protección del cuerpo ultranatural, ujú, evolutivo, ujú, porque la dieta o el detox o lo que sea que implique comer menos, es una hambruna. Es ujú, una hambruna, el cuerpo lo lee así, no tiene ni idea de estándares de belleza, ni el cuerpo de ujú. verano, ni nada, y va a reaccionar de ciertas maneras muy natural. Afortunadamente fue así porque nos permite vivir hoy, y todos esos atracones son una respuesta a la restricción. Absolutamente. Es que me hiciste acordar de justamente una sesión que tuve ayer en donde la persona me decía, esta es una persona que tuvo también muchísimos años bulimia y lleva 6 meses sin ningún síntoma. Pues síntoma, digo yo, atracón y luego vomitada, que me parece absolutamente Sí, 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 alucinante, sí. hermoso y todo. Pero me viene y me cuenta como con un sentimiento de vergüenza, pero siento que estoy comiendo mucho por la noche y no sé si es que estoy como empezando a tener una tendencia a volver al atracón. Y yo lo que le decía a esta Mm. persona es,
por la descripción de lo que tú me estás diciendo, para mí claramente lo que tuviste desde ningún punto de vista fue un atracón, porque ¿qué empezamos a ver? Por ejemplo, que estaban pasando de 6 a 7 horas entre el almuerzo y la hora de la cena. Y le dije, cuando han pasado 7 horas durante el día, cuando uno está despierto, trabajando, activo, intelectual y físicamente, eso se llama hambre. Y además por las cosas que me Sí, estás sí, sí. describiendo, que te estás comiendo, lo único que yo veo que tú estás haciendo es que estás respondiendo de manera normal y natural a una circunstancia anormal. Lo que es anormal en lo que tú me describes no es que tengas tanta hambre por la noche, sino que te estés haciendo aguantar 6 o 7 horas para comer. Mm, Y eso pasa muchísimo, ¿ves? Eso pasa sí. muchísimo. Y es porque no confiamos en el hambre. Ujú, Como desde pequeños, es que pensemos que es el tema de la comida. Si uno llega al mundo y la primera necesidad urgente que tenemos es comer, ujú, ¿no? Y esa necesidad urgente no la podemos satisfacer nosotros como bebés, como recién llegados al mundo, sino dependemos de unos adultos, ujú, de qué tan sintonizados estén con nosotros ujú, respondiendo a esas necesidades. Entonces, desde ahí comienza a haber un tema de qué tan confiable es esto que siento, ujú, ¿no? ujú, Este instinto que siento, un bebé con hambre que no se le satisface el hambre o se le satisface demasiado y lo atragantan de comida o X o Y, ujú, va a comenzar a tener unas creencias sobre lo que significan sus necesidades. ujú. Es súper profundo, entonces pasa muchísimo lo que estás describiendo y pasa porque el hambre es un instinto que, no sé, nos enseñan a desconfiar de él, a que es o avergonzante y como, no sé, es algo que debemos controlar, disciplinar, porque o si no, pues vamos a estar fuera de control o lo que sea. Ujú, ujú. Eso también me hace pensar en una conversación que estaba teniendo con algunas personas y a través un poco de Instagram el otro día, porque vi a alguien que hizo un post citando el fragmento de un libro de un médico que decía que la gente que no controla cómo come o que no hace buenas elecciones, simplemente no lo hace porque no tiene como fuerza de voluntad, porque no está organizado, Mm, porque no está estructurado. Y me puse cosas en Instagram porque me generó muchísima rabia, porque es que no es un tema de fuerza de voluntad. Es un tema, porque no. es que entonces después la otra sustentación que había es que había un problema hormonal. Si usted tiene mucha ansiedad por comer, existe un problema hormonal. Y ojo, yo no estoy negando que en efecto una persona que se ha acostumbrado, por ejemplo, a comer de manera muy desordenada o a picotear un montón, sí va a generar una situación de azúcar en la sangre que lo pone a querer comer más. Pero ese es un componente así de chiquito comparado con todo el componente de culpa, creencias y emociones que hay detrás de por qué no me estoy aguantando las ganas de comer. Entonces, con Sí. eso hay que tener mucho cuidado. Y estoy haciendo esta aclaración también por una razón, y es porque yo, por ejemplo, y pareciera que fuera contradictorio, trabajo muchos temas de cambio de alimentación y para mí soy testimonio de decir, porque después de esos 15 años de bulimia quedé muy enferma, tenía 5 úlceras gástricas, psoriasis, éxema Mm, y ujú, tuve, ujú. como no quise llenarme de pastillas, como no quise embadurnarme de corticoides, entonces empecé a hacer protocolos de alimentación, pero con la precaución de que tenía que saber a qué nivel iba a llevar las restricciones propuestas en esos protocolos, porque tengo una historia de trastorno alimentario, entonces me toca cuidarme mucho. Entonces, no es que no crea, lo he enseñado en mis clases y en mis talleres, de que sí la comida tiene un poder sanador y de que es importante alimentarnos bien, pero una cosa que siempre le digo a la gente, a todos los nutricionistas, a los coaches en nutrición, a los médicos es, ojo, ojo con las generalizaciones y por favor sean amorositos y respetuosos cuando estén hablando con respecto a las restricciones o las dietas o las desintoxicaciones de las cuales yo también hago parte, pero ojo con la persona que tienen enfrente porque no pueden hablarle igual a todo el mundo. Cuando una persona ha tenido la historia de tener una relación tormentosa y dolorosa con la comida, no lo puedo regañar porque su diabetes no está mejorando porque todavía sigue comiendo dulces. Eso hay que tener cuidado con eso también. Tal cual, y inclusive tienes toda la razón ahí, inclusive porque ha habido experimentos y estudios con individuos que no tienen ningún antecedente
en trastorno alimentario y tú los pones en restricción y comienzan a desarrollar actitudes de trastorno alimentario. Entonces, el tema de la restricción desencadena en la psicología de una persona una cantidad de cosas porque simplemente comer o sea, no comer es una amenaza muy grande para la supervivencia y tu psicología se va a trastocar. Entonces, en general, la restricción es algo de cuidado y más para las personas, como tú escribes, que tienen ya un historial de desorden alimenticio. Listo. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos entonces con la segunda pregunta? Dale. Habíamos puesto... Sí, bueno, espérense un minutico porque están cambiando la pila de la cámara. Nos echamos media hora en la primera nada más. Sí, no, total, pero y ahorita hay preguntas, entonces lo que vamos a hacer es que hacemos la segunda y vamos a revisar preguntas, ¿vale? Y yo creo que sí lo que vamos a hacer es que las otras dos las hacemos en una segunda sesión. Pero sí quiero que hagamos la segunda de todas formas porque a lo mejor con esta vamos a responder algo de lo que ya hayan preguntado y si no, por si surge alguna, entonces ya las vamos a tener todas, con eso podemos empezar a mirarlas. Listo. Bueno, y aquí una vez más, muy seguramente así nos echemos un pocotón de tiempo, volvemos a quedar cortas, pero la pregunta era, ¿cuál es el rol del entorno en nuestra relación con la comida? Y ahí te vuelvo a dar la palabra a ti. Ok, el entorno, no todo el mundo, o sea, todos vivimos en esta sociedad, bueno, los occidentales vivimos en esta sociedad que tiene unos ideales de belleza muy claros, que es básicamente la mujer delgada, ahora más tonificada que antes, pero una mujer delgada, bastante delgada de hecho. Y no todos desarrollamos problemas con la comida o desórdenes alimenticios, porque esto, como ya hemos dicho, es un tema individual en donde confluyen diferentes factores que generan que una persona llegue, digamos, al final del espectro. De todas maneras, el entorno es importante mencionarlo, yo lo menciono bastante en el libro, porque sí afecta la manera como uno se percibe a uno mismo. Además ahora nosotras crecimos sin redes sociales, pero para las adolescentes ahora, por ejemplo, que están todo el tiempo mirando redes, mirando referentes de qué es lo aceptado, qué es lo correcto, no hay de otra sino que eso nos afecte porque la mente es muy literal en este tema de las imágenes. Vamos a ver una cosa y no tenemos como... Es importante educarnos sobre qué realmente son las imágenes, pero si todo el tiempo estamos viendo el mismo referente, eventualmente nos vamos a sentir poco adecuadas, porque la realidad es que muy pocas mujeres naturalmente pueden estar en ese peso. A las demás, digamos, nos toca es recurrir a las dietas, que hay toda la evidencia del mundo de que no funcionan a largo plazo, te funcionan un ratico, pero no a largo plazo, y de hecho tienen repercusiones negativas para la salud y eso está más que documentado. Entonces lo puedes hacer por un ratico, bajas de peso, pero no puedes acceder a ese ideal al que nunca llegas, ¿cierto? Digamos, ahora estamos viendo muchos casos de ortorexia, que no está todavía como un desorden alimenticio reconocido. Pues digamos, no se clasifica como bulimia, anorexia, las otras, pero sí está identificado como una manera de comer disfuncional y está muy relacionada al entorno actual, que ya no es tan de dietas, porque la palabra dieta ya no está tan de moda, sino es más como hacia el bienestar y todo ese tipo de cosas, de comer saludable, local, limpio, y algunas personas reciben esa información y la llevan al extremo, que ya en el espectro comienza a interferir con su vida. Entonces, el entorno es muy importante porque finalmente es donde vivimos, todos absorbemos el entorno, todos queremos pertenecer al entorno. Entonces, no podemos como creer en la ilusión de que vivimos como en una isla, ¿no? Entonces, sobre todo en nuestros primeros años, por eso los desórdenes alimenticios se desarrollan en los, pues, no sé, como a los 12, después en la adolescencia, comienzan a surgir, porque el entorno es muy importante. El adolescente, por ejemplo,
ya no necesita que sus papás sean como el centro de su vida, sus únicos referentes y comiencen a ser más sus amigos y lo que están haciendo los amigos y lo que están viendo los amigos, las películas, las revistas, las redes. Entonces es un factor súper importante y hay que ver cómo es muy gordofóbico, que es ese término que acá no, en Colombia no se conoce muy bien, que yo lo menciono en el libro, en Estados Unidos se conoce más como fatfobia, y es básicamente el miedo a ser gordos o el rechazo a ser gordos cuando ser gordos es una forma de cuerpo. Como cualquier otra, y también hay bastante evidencia que la gente en un cuerpo más grande puede vivir una vida totalmente saludable, ¿no? También está súper, hay mucha confusión y hay mucha información caduca frente a lo que es la salud y el cuerpo que necesariamente uno debe tener para ser saludable. Sí, a mí, por ejemplo, me haces pensar cuando hablas, bueno, dos cosas. Uno, sí, hoy en día con el tema de las redes, Diosito mío, yo doy gracias a Dios que a mí no me tocó todo y lo duro que me tocó cuando tenía 15, 20 y 25 y no existía Instagram. Nosotros lo empezamos a aplicar solo por un tema laboral, Pavan y yo, pero yo conozco Instagram hace 4 años y tengo 40. Sí. Eh, pero mira que incluso yo todavía tengo memorias, recuerdos súper fuertes de, por ejemplo, el mejor amigo de uno de mis exnovios, todo el tiempo estar cogiéndome acá, diciéndome, miren esto, mire este brazo de tía. Tengo un Sí, recuerdo, ¿ves? Qué duro. Y en ese momento a mí me daba sí. risa, como, ah, tan chistoso. Y ahora lo que me da es una piedra y la hijo de puerca porque este tipo de cosas me hacían llegar a la casa a decir, jue madre, hoy me voy a acostar a dormir sin comer, porque es que cuando me toque el próximo paseo no quiero a este otra vez señalándome el brazo de tía, que además lo he tenido así toda mi vida, incluso cuando he estado más delgada, porque es que así son mis brazos, ¿qué hacemos? Entonces, el tema está antes, en nuestra época, creo que era más en las revistas de supermercado, que ahora que hablas del entorno y de los amigos de uno, tuve dos amigas muy, muy cercanas que también tenían un tema muy, muy, muy fuerte con estar haciendo dieta y demás, y cada rato traían la revista del Carulla del Éxito y demás a la casa con las 80.000 dietas. Pero ahora, con redes, todavía más duro y más fuerte, está este tema que tú dices de enmascarar el tema de la dieta con el pretexto de la salud y una vez más, esto no quiere decir, y para las personas que están en consulta conmigo que les estoy diciendo, por favor, date un descanso del azúcar porque ahorita no nos está sirviendo con la inflamación tan brutal que tienes en el hígado. Sí, hay que tener cuidado, pero siempre, siempre, y hago la claridad y bueno, y creo que el mensaje ha sido bien transmitido porque a mí nadie me identifica con promover la delgadez desde ningún punto de vista, sino la salud, porque además hablo mucho de la salud en cualquier tamaño, pero creo que sí nos estamos confundiendo porque con un discurso casi que igual al mío, veo mucha gente hablando de eso, del bienestar, de la salud, de sentirse bien, de desintoxicar el hígado, pero mientras que la foto que ilustra el discurso son sus abdominales. Y entonces ahí yo digo, o sea, me muero de la pena, pero no me vayas a promover a mí un tema supuesta, legítimamente, puramente de salud, mostrándome una imagen y bueno, qué rico que tengas ese cuerpito de bikini tan flaquito, tan chiquito, que tengas los abdominales tan tonificados, pero no hagamos eso, no hagamos eso. Discursos también súper fuertes, hay una influenciadora medio gringa que también habla mucho de amarte y aceptarte y adorarte, mientras que monta una cantidad de videos mostrando el antes y el después de cómo se le ha reducido la cintura. Entonces, son cosas muy contradictorias y que deben generar una confusión muy fuerte y que incluso hoy en día, ya estando mucho mayor que todas esas personas que están ahí en ese entorno, me afecta todavía a nivel personal. Hay días en que me siento como una mierda cuando me voy a ir a dormir, porque es como, Claro, es que no tienes cómo no, es que ese es el punto también, hay que saber, si tú estás viendo esas imágenes, digamos que la única manera de protegerte es unfollow, o sea, no verlas, porque está, digamos que también se han hecho estudios de cómo reacciona la mente a este tipo de imágenes y seas quien seas, tengas la educación que tengas, lo inteligente que puedas llegar a ser, no importa, lo vas a asimilar y lo vas a comparar contigo.
¿sí? Entonces, como estas fotos son photoshopeadas, o sea, la luz, la cuadran, todo ese tipo de cosas, no, realmente no están mostrando la realidad del cuerpo de la mujer, pues es un ideal. Y no llegamos, no llegamos. Entonces nos vamos a sentir mal con nosotros mismos porque es natural que lo hagamos, es natural que nos comparemos, que nos midamos frente a los demás, es como algo innato que tenemos. Entonces, si hay algo que podemos hacer y es un detox de redes, o sea, ¿quién te hace sentir que eres adecuada y quién no? Chao, ¿no? Y Sí. eso es más fácil para uno, ¿no? Pero ya el tema de adolescentes y todo, de niños, es más complicado porque esto ya ha pasado por unos filtros y por la experiencia, ya tenemos la edad que tenemos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de adolescentes son más vulnerables y por eso la gente en redes tiene que tener cuidado, los influenciadores. Una cosita, de pronto la última cosita que también le agregaría a esto que estamos hablando es que creo que tenemos que, y es un tema que incluso estoy trabajando ahorita, se los comparto no como, bueno, ya que aprendí esto y lo tengo totalmente superado, no, les comparto una reflexión en la que estoy ahora y que digamos que es un tema del que estoy consciente hace mucho tiempo, pero ahora me está tocando trabajarlo, pues echarle pala al asunto y es, además de no hacer comparaciones o de tomar la opción de hacer el unfollow y demás, no hacer comparaciones con uno mismo tampoco por dos razones. Uno, que es un tema que veo muchísimo en la consulta y es que yo quisiera volver a cuando estaba más o menos antes de mi primer embarazo y vas e indagas, incluso mucho antes del embarazo, la manera de comer ya era desordenada, entonces ahí es como no puedes tener un referente de tu cuerpo más sano, y acá hago muy grande esto, si el referente es todavía de una época de la vida en que estabas comiendo de manera desordenada, porque eso quiere decir entonces que nunca has sabido realmente cuánto pesas o cuál es tu set point, ¿ves? Porque el cuerpito tiene una tendencia a ubicarse en un cierto porcentaje de grasa independientemente de si come o mucho o muy poquito, siempre y cuando esté medianamente guiado por la intuición. Y si el referente es que fue madre, yo no sé por qué no podí volver a estar como estaba en tal época, si en esa época estabas haciendo dieta, pues lo siento, pero en esa época seguramente te estaba gustando mucho y me lo digo a mí también mucho, me encantaba cómo me veía, pero en ese momento todavía estaba bajo la excusa o el pretexto de algún comer muy sano, por ejemplo, estaba teniendo algún tipo de restricción, no estaba comiendo de manera natural, por consiguiente mi cuerpo no estaba de manera natural entrando en el peso en el que debería estar. Es mi caso ahora, por ejemplo, y hace tan solo casi entre 4 y 3 años, dicté un diplomado de cocina y de nutrición holística en un momento de mi vida en el que tal vez es los que más delgada he estado. Y tengo que reconocer que a pesar de ya entonces estar trabajando el tema de la imagen corporal, el tema de la relación con el alimento, hoy puedo ver de manera clara que en ese momento estaba como estaba delgada porque estaba teniendo restricciones enmascaradas bajo el discurso de yo tengo que ser el ejemplo de la profesora que habla de lo mala que es el azúcar, entonces ni la pruebo. Y creo que no la probé durante todo ese tiempo. Claro. ¿Y qué pasó ahora? Fuera de ese contexto, un poco más relajada, sin hacer atracones y sin hacer nada del otro mundo ni malsano, ¿qué ha pasado? Que mi cuerpo volvió a subir de peso, bastante de peso. Esa es una cosa. Y la otra cosa creo que es súper clave y es tampoco hacer comparaciones no solo de hace 1000 años, sino de hace 3 días. Y es el cuerpo cambia, sobre todo el cuerpo de las mujeres. Nosotras, por las hormonas que tenemos unas fluctuaciones brutales en retenciones de líquidos, en inflamación del Sí. estómago, en cómo se expanden los ovarios cuando estamos ovulando y demás, que darnos palo porque hace 8 días me entraba mejor el pantalón. Es como, no hagas eso, cómprate unos pantalones más flojitos que permitan que tu cuerpo fluctúe como tenga que fluctuar. A mí, por ejemplo, otra cosa que también me ha puesto mucho en esa reflexión ahora es desde que vivo en España, que de paso ahí entonces empezamos a contestar preguntas. Alguien por aquí estaba preguntando, ¿es verdad que da más hambre cuando hace frío? Si tú me lo preguntas a mí, yo en este momento no te lo voy a contestar desde un punto de vista científico ni médico, pero yo que te digo en mi experiencia, sí, y un montón.
que es lo que me Sí, pasa en el invierno acá, que no me pasaba antes porque nunca había vivido en un país en donde estuviera, o en una ciudad en donde estuviera como tan marcada las diferencias de temperatura. O sea, para mí el invierno es tómate tus 2 kilos más, pero no estoy ni más enferma, ni más cansada, ni puedo salir, ni corro más despacio, o sea, mi actividad sigue normal, pero el peso aumenta un poco porque tengo mucho frío y tengo hambre, y muchas veces no me provoca comerme una ensalada, sino quiero algo más sustancioso, más grasosito en mis comidas porque tengo frío y porque yo sé que mi cuerpo se va a sentir a gusto con eso. Entonces, sí, no, total, yo no estoy de acuerdo. comparemos. El cuerpo, digamos, uno de los mecanismos, cuando tú entras en dieta, que es ese estado de hambruna autoinducida, el cuerpo inmediatamente reacciona, inmediatamente comienza a sentir que no está recibiendo lo que necesita Ujú, para poder operar en el día a día ujú, y desencadena ciertas cosas. Por ejemplo, hace que huelas más. Entonces, por eso es que la gente en dieta, un olor, digamos, del pan o de la pizza, le va a llegar más ujú, porque de hecho el cuerpo está como volviendo más agudo el olfato ujú, para incentivarte a buscar comida, ujú, por ejemplo. Te hace pensar más en comida y aumenta tu apetito de comidas calóricas. ujú, No te dan ganas de brócoli. Todo ujú, esto es ujú, adaptativo por evolución. ujú, Te dan ganas de comidas que tu cuerpo sabe que tienen muchas calorías porque es lo que necesitas, o sea, chocolates, lo que sea, helado, grasa, que es lo que más tiene calorías, ¿no? ujú. Entonces, eso son cosas naturales. Si tú no comes, el cuerpo va a seguir haciendo cosas porque necesita tomar medidas para mantener la hemostasis. Ujú, Entonces, ujú, ujú, por ejemplo, hablando de la temperatura, va a bajar la temperatura del cuerpo. ujú, Porque siempre, el peso es lo que tú decías del set point, es una cosa increíble que mucha gente no sabe, y es que el peso es, es uno de los procesos que se regula por el cuerpo de manera totalmente magistral, uno tiene que pensar en eso, es como si tú tienes frío, tú no te tienes que preocupar por temblar, o si tienes calor, no te tienes que preocupar por sudar. No lo haces, ¿cierto? El peso es igual, porque el set point existe, es real. ujú, Todo esto creo que lo metí como para hablar de esto, porque es importante que la gente sepa que es confiable. Entonces, en lo de la temperatura, el cuerpo le gusta estar a cierta temperatura siempre. Y si baja por un lugar frío, pues necesita comenzar a buscar recursos para calentarse. Entonces, uno de esos va a ser más calorías y te va a hacer comer más porque te va a dar más apetito. Entonces, esos son los mecanismos que el cuerpo tiene para siempre estar en equilibrio. ujú. Sí, total, ahí, sí ves, es que empezamos a hablar de cosas y después vienen más ideas, no me importa que se haga un poquito largo, pero es que me haces a pensar en una cosa y es justamente cuando estaba hablando de hace esos 3, casi 4, bueno, 3 añitos y medio, cuando estaba dictando el diplomado, me acuerdo que empecé a tener una cantidad de síntomas como que tenía una sed que no calmaba. Yo en general he tenido mucha sed y entonces muchas veces en la vida me han hecho exámenes para ver si tengo problemas de azúcar en la sangre y siempre todo está divino, perfecto, hermoso. Pero en esa época se exacerbó de manera muy fuerte y era que tenía que estar despertándome cada 2 horas en la noche a tomarme litrados de agua porque tenía una sed tremenda. Me estaban dando unos mareos como raros. Eh, Tenía mucho frío y me acuerdo mucho que fui a ver a mi médico Uriel, que es además ha sido uno de mis maestros de la vida que amo y adoro con toda mi alma. Y él, yo creo que por seguirme la cuerda un poco, me dijo, yo le decía, bueno, estaba también trabajando bastante. Y Juan y yo acabamos de salir de Estados Unidos, estábamos recién llegados a Colombia haciendo la transición para venir a España, entonces yo pensaba, no, esto seguramente es un poco por el estrés que estoy pasando, por la incertidumbre, por un tema emocional, yo con mi cuento de que la historia, de que la salud tiene también una raíz emocional y demás, pero yo me estaba haciendo la ciega a lo siguiente, porque entonces fui a hacerme otra vez los exámenes de azúcar, a ver si tenía problemas de azúcar en la sangre, exámenes de hormonas, una cantidad de cosas. Y un día me Ujú. siento con Uriel y le digo, ¿qué pasa? Oye, dime por favor, ¿qué pasa? Y además, yo que me cuido tanto, soy profesora de nutrición holística, dime qué me pasa. Y me lo dijo, además con una voz que tiene ese hombre súper amorosa y súper bella. Y me dijo, si no lo quieres escuchar de mí, déjame que te lo digan los guías y los maestros.
Y se puso en silencio un tiempo y él hace esto mucho en su consulta y cierra sus ojos como esperando recibir una información porque es un hombre que canaliza. Y me Ujú. dijo así, ni más ni menos, estás por debajo de tu peso. Ya. Me dio un beso Mm. y me dijo, vete para la casa. Wow, wow. Ujú. Pero llevaba un año luchando con que de pronto eran mis hormonas, de pronto era esto, de pronto era lo otro. Claro, claro, y es que es fuerte, es muy emocional, sigue siendo. Y en ese momento, cuando él lo dijo, ¿cómo lo asumiste? Como un... Me dio rabia, me dio mucha Claro, rabia, me dio mucho, primero sí, me dio mucha rabia porque había, digamos que ya he logrado muchas cosas y para mí era muy importante en ese momento tener ese rol que tenía de ser profesora y para mí en ese momento todavía como que era muy importante seguir mostrando a través del ejemplo de la delgadez cómo es que era de saludable, pero me dio también una liberación tremenda de mierda, sí, es que es un tema que tengo que seguir trabajando, por eso les decía cuando estábamos empezando, y es, yo atracones no tengo, no uso laxantes, no vomito, pero hay cosas que en el proceso después de esos 30 años en que se acaba eso de manera contundente que he tenido que seguir trabajando y esa era una y es Olga, tú por naturaleza no eres muy delgada y no lo vas a hacer jamás y está bien, está bien, está bien, está bien. Entonces empecé a retomar trabajo que ya había hecho, pero de manera creo que desde un lugar de más listo. Ahora sí vamos a hacer esto de verdad. Entonces hacer mirror work, que es una técnica que trabaja Louise Hay, hacer muchas conversaciones en bola conmigo, enfrente del espejo, una cantidad de cosas y todavía voy ahí, ¿ves? Ejercicios de escribir, o sea, muchas cosas con volver a reencontrarme, mirarme mucho, hacer esto mucho y mirarlo y tocarlo y sentirlo y decir, está bien, está bien, está bien. Y ha sido impresionante cómo solo tocarme y decir, está bien, está bien, está bien, ha sido súper sanador, Camila, súper sanador. qué ¿Ves? chévere. Yo Ujú. esperaba que un día algo por allá, súper, uno a veces piensa, ¿ves? Que tienes que tener como un momento como súper trascendental de una epifanía en un proceso terapéutico para que por fin aceptes y ames a tu cuerpo. No, esto no me encanta, pero todos los días vuelvo y lo toco y lo acaricio y digo, está bien. Y mi mente, muy bonita, que también desde un punto de vista cognoscitivo y evolutivo se ha dejado entrenar, está diciendo, pues sí que está bien. Y entonces ya no es un raye. Claro, La súper. repetición ahí me parece que es súper importante también. Y comenzar con está bien, ni siquiera te tiene que gustar, no lo tienes que encontrar bello, ¿me entiendes? No tienes que aprobar, pero lo puedes encontrar aceptable. Uh -huh, Y esa es la puerta de entrada para todo lo demás. uh -huh, Y es un proceso y probablemente no termina. uh Y -huh, está bien, está bien. uh -huh, uh -huh. Total. Está, es- está bien. Listo, vamos a irnos entonces a ver las preguntas y los comentarios que nos han dejado y definitivamente vamos a cerrar ahí, pero ya entonces prometido para todos, después ahorita Camila y yo nos vamos a poner de acuerdo para nuestra segunda sesión para seguir con las otras dos, ¿listo? Entonces, bueno, primero que todo voy a decir rápidamente nombres para darle las gracias por estar acá. Natalia, un beso, gracias. Estelita, gracias. Janet, gracias. Paula, iba a decirte Feed Your Heart. Paula, gracias. Carolina, desde Alemania, gracias. Susana, gracias por estar acá. Ana, gracias. A ti también, nene. Gracias a Daniela, a Vanessa, a Miriam, a Gloria, a Joana. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a leer entonces un poco de comentarios y de preguntas. Entonces, hablando del yo quisiera ser flaca, dice Natalia, esa es la frase que yo más me he dicho, yo quisiera ser flaca y pongo a continuación, pero jamás voy a ser porque soy curvosa. Y ahí yo Mm, diría, y entonces, y está bien, y está bien, y está, está bien, y está bien, y está bien, y está bien. Desde lo más profundo de mi corazón, con todo el amor del mundo, te lo digo y eso está bien. Ana Cruz, conocí una persona que siénteme decía, la gordura es muy mal vista y cuando le decía, pero
pero una prima es obesa y siempre sacaban que pobre Clarita, pero usted lo puede hacer. Yo era súper flaca, me comenzaron a dar un medicamento, llegué a los 80 kilos y luego me dijeron que me lo quitaron, bajé de peso y luego a poco he vuelto a subir de peso y me siento horrible. Mejor dicho, alguien que pusieron a jugarle con tienes que subir, tienes que bajar, tienes que... Ujú, sí, no, es que hay tanto tema. Mm. Eh, Gracias por tener estos diálogos, están cambiando vidas, nos dice Vanessa, muchas gracias Vanessa. Natalia dice, me cuesta mucho pensar en que una mujer gorda sea feliz y sería divino cambiar Mm. esa forma de pensar. Fui gorda de peque y creí que cambiar eso era lo único que tenía que cambiar para tener la vida perfecta. Y ahí yo creo que, y también ya ahorita te doy la palabra Camila, pero yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos del entorno. No es que no puedas ser feliz, pero desafortunadamente estamos en un contexto cultural que nos dice un poco como que no, no, mal, mal. Pero creo que cuando ya estamos en un lugar ahora de adultos, entonces es nuestra responsabilidad, o no es ni siquiera responsabilidad, sino la oportunidad que tenemos es abrir este tipo de conversaciones como el que tú y yo estamos teniendo, en donde volvamos a repetir 1 millón de veces, está bien, cuida tu salud, pero está bien el tamaño en el que tengas, está bien, está bien. Sí, ahí añadiría que, dado el entorno como es, una persona, una mujer que quiera ser feliz, pero que esté en un cuerpo más grande, una persona gorda, le va a tocar padecer ese entorno y sí puede ser feliz porque lo he visto y lo conozco, pero es un trabajo de todos los días eh, en donde también hay un componente activista, casi que se vuelve como una persona que solo por existir genera un activismo y por ser feliz también, por mostrarle, por modelar ante los demás que sí se puede, y sí se puede, porque lo he visto, sé que es totalmente posible, es una decisión que se toma todos los días para ir en contra de un entorno que dice lo contrario, pero si uno quiere, después seguramente de haber pasado por millones de dietas y darse cuenta que uno no puede acceder a ese cuerpo ideal y que el de uno es así, más gordo, eh, y uno quiere ser feliz en ese cuerpo porque es el único que tiene y el cuerpo es el vehículo de vida, el único que tenemos, pues toca adquirir como cierta actitud, porque como el entorno es tan disfuncional y te va a aplastar en tu iniciativa, pues hay ciertas cosas que va a tocar hacer y se pueden hacer. Y se pueden hacer totalmente. Entonces va a tocar conseguir médicos que no estigmaticen por el peso, buscar profesionales que entiendan estas cosas, rodearse de gente que te haga sentir adecuada y, y es una declaración y es un activismo muy chévere, que de hecho la gente que lo entiende lo asume y lo usa como para encenderse, ¿no? Pero sí se puede ser feliz, claro que sí. Absolutamente. Eh, Se me fue la bola, pero ahorita seguramente vuelvo. Mientras tanto leo el siguiente comentario. Dice, veo a Camila como un fideo y pienso, el mundo está diseñado para gente como ella, divina. Y eso es justo lo que sé, que si no cambio en mi cabeza y en mi corazón, pues, y pone puntos suspensivos. Eso creo que tiene, o sea, Mm. es un poco lo que ya hemos dicho, claro, todavía sigue esa, como esa fantasía de sí, me voy a aceptar, pero si yo fuera tan flaca como tú. Yo tengo privilegios, que es cierto, o sea, es como lo que llaman en inglés como el thin privilege. Los tengo en el entorno, pero eso no me garantiza nada. No me garantiza ser más feliz, no me garantiza salud tampoco, realmente no. No me garantiza nada de lo que importa. Tengo privilegios en una sociedad que da privilegios a la gente que es flaca, eso es verdad. Y desde ahí yo uso mucho de mi privilegio para hablar de estos temas porque así funciona un poco la sociedad, ¿no? Pero no me garantiza nada, nada de lo esencial. Se lo estoy diciendo yo a Natal. No garantiza absolutamente nada y de hecho yo ya tuve mi ración de pelear con la comida, ya pasé por ahí. Inclusive no me garantizó no pelear con la comida, no me garantizó básicamente nada.
Pero sí, también es objetivo darse cuenta que da privilegios. Ujú, ujú. Entonces, lo que hagamos algo como para que esta sociedad no recompense ciertos cuerpos, más Ujú, bien. ujú, total. Y ahí es cuando entonces es nuestra responsabilidad meternos en ese activismo sin hacerlo sonar como si fuera por allá un discurso feminista, no sé qué, No, no, sino, no, cero. no, yo lo sé, pero creo que quiero reafirmarlo es porque entonces también veo uno por redes, entonces el cuento de no, pues ahora la revancha de las gordas o de las mujeres que como no pudieron ser flacas, entonces ahora se quieren conformar con el discurso de está bien estar un poquito más lleno y no es eso tampoco, no es eso tampoco, es que de verdad es lo mismo que dejar la pendejada con el tema, por ejemplo, del homosexualismo, que es un tema con el que estaba también hace poco en una consulta hablando de una persona que está somatizando de manera súper fuerte a nivel muscular, no poder decirle a su familia que tiene una pareja del mismo sexo. Entonces, Mm. no es solo para el tema de la delgadez, o sea, de verdad tenemos que dejar la pendejada y empezar a lo que tú dices tú, a generar y a crear un contexto en donde no solo las flacas tengan privilegios, pero además también una cosa que la que estaba pensando y es lo que tú dijiste, sí, te da privilegios ser delgada como eres Camila, pero no te garantiza la felicidad. Y ahí me gusta No. mucho, mucho, mucho pensar en un tema del que hablo mucho también en consulta y es los planteamientos de Abraham Hicks, que es una entidad espiritual que es canalizada a través de una mujer que se llama Esther. Y una de las cosas que dicen es, los seres humanos en general, con el tema del cuerpo, del peso y del dinero, buscan esas cosas solo porque se quieren sentir mejor. Entonces, ¿qué tal también si por un ratico dejamos la obsesión o la energía o el desgaste en adelgazar para ver si estamos más felices, en tratar de explorar qué son otras cosas que nos pueden ayudar a cambiar el estado de ánimo, cosa que nos ponga en una frecuencia vibracional que nos haga sentir de repente las más sexys, las más lindas o que ya por fin llegamos a ser suficientes porque encontramos otra fuente de placer. Y ahí es cuando todo se empieza a conectar con todo y es porque estoy comiendo, porque no me busco otras fuentes de placer. La manera en que yo me conecto y me relaciono con cómo exploro el placer en mi cuerpo puede tener un Mm. impacto muy fuerte en cómo me veo y me percibo, literalmente Mm. hablando desde el punto de vista fisiológico médico en el Sí, espejo. de acuerdo. Ujú, de acuerdo. Buenísimo punto. Sí, mira, yo lo he experimentado un montón cuando me hablaste un poco también, preguntaste qué hiciste cuando tu médico te dijo que es que estabas por debajo de tu peso, empecé mucho también a enfocarme en cómo me hacía sentir hacer ejercicio. Entonces, una cosa, por ejemplo, que también hace poco dejé es que yo tenía una aplicación que también tiene pago mi esposo porque él es un gran corredor que se llama Strava. Entonces te mide cuánto tiempo corriste, qué distancia y me empecé a dar cuenta que eso me estaba quitando el foco de qué tanto le estaba disfrutando a si había corrido más rápido y demás y borré la cochina aplicación y ahora me enfoco en cómo vibro, cómo siento cosquilleo, cómo me late el corazón y cómo estoy tan cansada físicamente porque me cuesta un montón correr, soy como una tortuga, que mi mente queda como tan callada y digo, ay, qué delicia. Y ahí me siento divina. Y el brazo de tía está igual, igual, Mm. igual. Entonces creo Ujú. que también es súper importante el tema de buscar fuentes de placer, y no estoy hablando solo de un tema sexual, maneras en que sean placenteras para que nos conecten con una parte de cómo nos vemos. Ujú. Sí, muy chévere. Muy bien. Listo. ¿Cómo compartir de manera amorosa información de salud para no hacer sentir mal a alguien, pero sabiendo que hay que promoverla? Ejemplo, controlar consumo de azúcar, procesados, alimentos que sabemos pueden afectar. Me gusta hacerlo porque en mi familia hay un historial fuerte de enfermedades relacionadas con hábitos de vida y de alguna manera siento que puedo contribuir. Me encanta ese comentario porque es un poco lo que yo estaba diciendo. Eso es un tema que yo también promuevo. Yo le digo a la gente, oye, pilas con el azúcar. Pero mira, Mm. yo te diría, Paula, casi que, casi que ni siquiera tienes que pensarlo en qué sentido y es que a la gente se le nota el tono y la intención. Y no sé si mi comentario es un poco frívolo, pero es que de verdad, yo creo que uno puede sentir nomás por la energía de la gente, por su esencia, ni siquiera es las palabras, sino es que a veces yo puedo intuir el tono. Cuando alguien me está diciendo, come mejor porque de verdad ese tema crónico de inflamación en las articulaciones se va a mejorar, o cuando me está diciendo lo mismo, pero yo estoy escuchando, es que porque no está bien estar pasado de peso.
porque se ve más bonito flaco. Entonces yo te diría, por un lado, Mm. como que te relajes, y además conociéndote un poco, Paula, sé que lo haces de un lugar legítimo de amor, pero también de pronto verbalizando y haciendo, poniendo explícitamente una frase o un contexto que acompañe el comer menos azúcar es importante para bajar los niveles inflamatorios del cuerpo, pero la salud es absolutamente posible y viable en cualquier tamaño. Creo que eso se debería hacer un disclaimer que todos los coaches de salud y nutricionistas y médicos deberían tener cuando van a hablar de estas cosas para no herir. Mm. Como por ley, Sí, si usted va a hablar de cosas de salud, por favor, aclare claramente que no, el tamaño no tiene nada que ver. sí, de acuerdo. Y hay algo chévere ahí también, que no sé si le aplica a Paula, pero vamos, se aplica mucho con los niños, y es que los papás siempre están pensando cómo hacer para que los niños coman mejor y decirles, o sí, como dar lora, no funciona muy bien. De las cosas que más funcionan es modelar. O sea, uno modela ante los demás ciertas conductas y como por ósmosis las cosas se transmiten de una manera muy tranquila, que no es estar encima de la gente diciéndole cómo hacer las cosas, porque naturalmente a veces rechazamos este tipo de cosas. Uh-huh, uh-huh, absolutamente. Bueno, estamos pasadas por encima de la hora y todavía quedan preguntas. Entonces yo les voy a proponer algo. Yo las voy a escribir, lo prometo, y las vamos a empezar la próxima que nos encontremos, empezamos a contestar. Listo. Y después, para continuar con las otras dos preguntas, ¿les parece? Porque sí nos parece importante y queremos escucharlos y queremos contestarles, pero tampoco queremos que nos quede súper larguísimo. Entonces, vamos a tomar nota aquí de esas, de esas últimas como preguntas que tienen y lo que hacemos ahorita es que tú y yo nos ponemos de acuerdo para ver cuándo Listo. pronto terminamos de conversar con todos. ¿Te parece? De una. Buenísimo, me encanta. Mil gracias. A ti, Camila, Ujú. me encantó y de verdad, ojalá que no sea solo una más, sino varias más. A todos los que nos acompañaron, un besito gigante, muchísimas gracias. Aquí nos están escribiendo cosas muy bonitas, dicen gracias a las dos, Camila con su libro y Olga con sus consejos y guían han cambiado mi vida y la forma como la veo y como me veo. Gracias Camila por compartir este espacio, ambas son muy genuinas con el mensaje. Gracias a Olga por tu amoroso comentario. Bueno, muchas cosas súper bonitas. De pronto después tú también te puedes meter ahí al Facebook y puedes ver los comentarios, Camila, pero como digo, yo los voy a dejar ahí. Listo. Yo hablo un montón, entonces ahora Perfecto. sí, de verdad, me despido, nos despedimos, pero pronto estén atentos, atentas, porque vamos a darles la fecha de nuestra continuación para la propuesta que teníamos para hoy. Un beso muy grande, un abrazo y nos vemos pronto todos y nos vemos pronto Camila. Listo. Bueno, Olga, mil gracias y gracias a todos. Vale, Un abrazo. chao. Chao. Una vez más queremos darle muchísimas las gracias por habernos acompañado, por haber participado tanto, por haber mostrado interés. Muchísimas gracias también a ti Camila por esta conversación tan nutrida y tan rica. Y por eso es que queremos invitarlos a que se sintonicen la próxima semana, porque por petición de todos y porque nos quedó faltando, vamos a estar una vez más con ustedes yendo todavía más profundo en estos temas de la relación con el cuerpo y con la comida. También si quieren conocer un poco más acerca de nuestros contenidos, te sugiero que veas alguno de estos videos. No olvides además suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de lo que te estamos regalando cada semana. Mente, cuerpo y alma, los 3 lentes que necesitas para entender a tu salud.